Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es martes 14 de noviembre de 2017. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, en la transmisión continua a través del fanpage de TVO Canal 23, también en la plataforma Periscope en Twitter. Si desea, tiene la opción usted de descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en la programación de TVO en cualquier país en el mundo. Dos números están habilitados, 2263-0023-2264-9179 para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados de esta tarde. Antes de presentarse los quienes son, quiero mostrarles un poco sobre los temas que están en agenda o que han sido relevantes en las últimas horas en nuestro país. Este comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional que ordena regular la instalación de salas cuna para hijos de trabajadores. Dice el primer párrafo: en sentencia firmada el pasado viernes, la Sala declaró la inconstitucionalidad por omisión en que incurre la Asamblea Legislativa al no haberse implementado a la fecha una ley que regule la instalación y mantenimiento de salas cunas y lugares de custodia para los hijos de los trabajadores, mandato establecido desde 1983 por el artículo 42, inciso 2 de la Constitución. Los demandantes señalan, dice la Sala, que la Constitución establece la obligación de la Asamblea Legislativa de legislar sobre la instalación y mantenimiento por parte de los patronos de salas cunas para los hijos de los trabajadores. Agrega además, bueno, lo que tenemos ahí es en portada de la prensa gráfica. Dice: empresarios piden cambios urgentes, plantean la necesidad de reformas para las inversiones, el llamado de los empresarios a la unidad por el desarrollo. El gobierno de El Salvador asegura impulsa la ley de economía y promete leyes adicionales. El presidente o expresidente de Bolivia, que dice que por consensos internos y externos hay un pronunciamiento. Esto tiene que ver con el ENADE, que urgen de reformas para el clima de negocios. Los empresarios que presentaron durante el 17º ENADE un legado de reformas para reducir los tiempos y costos de hacer negocios en el país. Esto es lo que demuestra la prensa gráfica. 11.500 empleados se han perdido en el país, afirmó la ANEP con base a cifras del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. También dice: dos leyes para desentrañar la tramitología. Incrementa la violencia contra mujeres. En 2017 ha crecido la proporción de mujeres víctimas de asesinato en comparación con otros años. Romusa cree que se debe a que la impunidad hace creer a los hombres que al matar a una mujer no pasará nada. Un dato que publica el EPG Datos de la prensa gráfica: lo que recibe cada partido político en dólares por cada voto válido en elección presidencial, en términos legislativos, también municipal. Para 2015, pues ahí está la variable. Para la municipal 2.1, que serían dólares, legislativa 2.81 y para la presidencial 5.11. Sobre el ENADE, siempre Sánchez Serén, que responde y dice que la economía está en buen momento. Diario de hoy: empresarios piden reducir tramitología. La ANEP presentó ayer una propuesta de ley para agilizar trámites como permisos, solvencias e importaciones. Reclamos al gobierno. Aquí hay un poco de la estadística de los temas que estaremos abordando esta tarde y que tiene que ver del momento en que, por ejemplo, el país fue designado El Salvador, Guinea, Haití, Honduras y demás. Alrededor del TPS, la fecha de designación más reciente, fecha de vigente de expiración, un poco calendario de lo que plantean las organizaciones o las instituciones norteamericanas alrededor del tema. Estados Unidos, que pone fin al TPS de Nicaragua y da nueva prórroga para Honduras. Es una información que ha estado en desarrollo en las prácticamente últimas 2 semanas. Este es interesante porque hace 2 días se conoció que proponen una residencia permanente para inmigrantes con protección temporal. Se está hablando de un proyecto de ley llamado Ley Aspire, que dejaría que cualquier inmigrante protegido por el TPS antes del 1 de enero de 2017 solicite residencia permanente si puede demostrar ante un juez que enfrentaría un riesgo extremo si regresa a su país. Pues bien, un poco de esto vamos a hablar, estadísticas que ha dado a conocer también la Fundación Cristosal. Vamos a estar analizando un poco estas cifras, sobre todo que tiene que ver también con el desplazamiento en nuestro país, una campaña que está en desarrollo, pero alrededor también de la visita que está en vigencia de Raad al-Hussein, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra ya prácticamente en nuestro país en esta visita hasta el 17 de noviembre. Y en ese contexto, algunos datos que están circulando que tienen que ver, por ejemplo, en este caso se dice que entre 2014 y 2016 la Procuraduría de Derechos Humanos ha documentado 44 casos de posible ejecución extrajudicial por parte de la PNC y la Fuerza Armada. Bueno, datos más ahí que los vamos a analizar con nuestros invitados de esta tarde. Sin más, quiero agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios, acá en San Salvador, Celia Medrano, oficial de programas de la Fundación Cristosal. Celia, bienvenida, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias, William, nuevamente estar en tu programa, estamos a la orden.
Perfecto, y agradecemos también a César Ríos, el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, que nos acompaña en nuestros estudios. Buenas tardes, César, bienvenido. Hola, William, gracias. Como siempre aquí, siempre disponible para reflexionar sobre la migración. Mucho gusto, Celia. Hola, César. Ya. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes entonces nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con sucursales en el occidente del país, Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate. En la zona central usted los encuentra en San Salvador, Santa Tecla, Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca y Sensuntepeque. Y en el oriente de nuestro país, desde luego, allá en San Miguel, en Centro Metrocentro, en Usulután, San Francisco, Otera. Pues bien, dicho esto, para comenzar, tenía un poco en principio que entráramos con el tema de TPS para analizarlo, pero como todos los temas están cruzados, ¿no? Creo que va a ser interesante si analizamos en principio sobre este tema de los desplazamientos provocados por la violencia en nuestro país, a propósito de que tenemos, como ya decíamos hace algunos minutos, la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esa visita que ha comenzado justamente ahora y que estaría terminando el 17 de este mes. Comienzo contigo, Celia, un poco cómo se está observando la visita. ¿Ustedes se van a reunir con el Alto Comisionado? Hay un conjunto de alrededor de 30 organizaciones de derechos humanos que tenemos esta semana una reunión con Al-Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Esta es la primera vez que El Salvador recibe oficialmente a un alto comisionado de derechos humanos. Ese es un punto a recalcar, pero también es necesario comentar de que el mandato del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas plantea una observancia constante al respeto de los derechos humanos, sobre todo en materia de compromisos internacionales adquiridos cuando son ratificados convenios en materia de garantía de los derechos humanos en El Salvador. Entonces, la visita de Hussein tiene especial relevancia en un momento en donde, a juicio de alrededor de 30 organizaciones de derechos humanos, incluyendo Cristo Sal, están realizando esta campaña. Verán ustedes en diferentes datos en los contextos en los que es recibido el Alto Comisionado de Derechos Humanos. En un contexto en donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registra alrededor de 44 casos en un periodo de 2 años de ejecuciones extrajudiciales adjudicables a organizaciones relacionadas con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada Salvadoreña. Sí. Estamos hablando de más de 120 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que pueden plantearse de acuerdo a informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos bajo la responsabilidad de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Es un dato grave. Ya es conocido que organizaciones de derechos humanos se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar un fenómeno que, en el marco de medidas de seguridad con un enfoque altamente represivo, se generan víctimas civiles, entre ellas casos en los que incluso hay suplantación de evidencia o autoridades policiales y militares se ven involucradas en tratar de distorsionar los hechos en función de evitar que se asuman responsabilidades en donde víctimas desarmadas o víctimas que no son protagonistas de hechos delictivos hayan resultado asesinadas. Sí. Dentro de este marco también es muy importante plantear de que la muerte de personas privadas de libertad en el sistema carcelario ha aumentado en un 200% en relación al 2016, a lo que va del 2017. La mayoría muertas por tuberculosis. Es decir, de que el derecho a la salud no está siendo observado dentro de personas privadas de libertad, independientemente de la condición de que estén cumpliendo una condena o estén aún en procesos judiciales sin condena dada por tribunal competente, y personas que están muriendo dentro del sistema penitenciario sin que hayan tenido acceso debido al derecho a la salud. Este es un dato preocupante en ese sentido, William. Perfecto. En este contexto, también termino con eso, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, feminicidios, que han quedado en la impunidad sus asesinatos. Es un dato que usted estaba dando también hace unos momentos,
que en su contexto refleja una grave situación relacionada a los derechos humanos en el país. Este dato que tenemos acá en el full pantalla justamente tiene que ver con el seguimiento que han dado estrictamente ustedes como fundación. Estos datos han sido entregados a la relatora de Naciones Unidas sobre los desplazamientos forzados. Es un dato que se actualiza a la relatora y plantea solo datos de casos atendidos directamente por Cristosal, o sea que de estamos enero a hablando septiembre de este año. Solo Cristosal nada más. O solamente sea que Cristosal. puede ser un no número más alto corrupto. si se considerara otras organizaciones que atienden directamente a víctimas, estaríamos hablando de números mayores. Perfecto. César, un poco porque el tema de desplazamientos, digamos, la violencia en este país es una de las principales causas al igual que la situación económica, sin duda alguna, de las familias, es lo que presiona a que algunas familias tomen la decisión de enviar a sus hijos o que sus padres, sus madres se vayan hacia Estados Unidos. ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes en términos de esta situación de la violencia y su impacto, sobre todo en el contexto también que tenemos de esa visita importante en nuestro país del Alto Comisionado de Derechos Humanos? Mira, William, oportuna la visita, ¿no? En medio de un ambiente que tenemos en el que cada día se está terminando el sueño americano y que la movilidad humana que está marcando el ritmo en nuestro país es la de defenderse y protegerse. En función de eso, de esta movilidad que se está marcando para proteger mi vida y para proteger a mi familia, y la respuesta que se está teniendo, no solo a nivel interno de El Salvador, sino que respuestas regionales que se han orquestado en función de detener a esta movilidad que lo que anda buscando es protección. Yo creo que alrededor de este tema hay mucho que opinar y necesitamos de organismos que nos ayuden a levantar la bandera de protección a la persona. Yo creo que ya hemos llegado a un momento en Centroamérica en que ya las leyes migratorias ya no son útiles en medio de una movilidad de protección. Yo creo que el abordaje para detener esta movilidad es otro y no es de leyes migratorias. Este mensaje hay que plantearlo, ¿ya? Este mensaje hay que sacarlo a la luz, porque lo que tenemos es militarización de todas las fronteras y militarización de todas las rutas que están agarrando las familias para protegerse, y eso no puede ser. Ahora, César, pero bueno, estamos en una situación bastante tensa internamente, que, bueno, tú lo decías, lo que tiene que ver con el tema de militarización, la utilización de tanquetas y demás, pero ¿por qué sigue habiendo tanta resistencia en términos institucionales o gubernamentales de reconocimiento de que tenemos una situación de desplazamiento? Digo, porque al final de cuentas los organismos internacionales sí lo están planteando. Incluso hay una resolución, una sentencia de Sala de lo Constitucional alrededor del tema, ¿no? Apoyada también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatora de Naciones Unidas por los Derechos Humanos de los Desplazados. Ya, mira, William, te ha hecho una pregunta muy profunda, porque el FMLN son los que saben mejor de esto. En los años 80, cuando se defendió el refugio de la movilidad salvadoreña que se movía para defenderse y buscar refugio, fueron el FMLN la que a nivel mundial levantó una bandera de protección humana. Y eso sirvió como un elemento condenatorio de gobiernos que no estaban dando respuesta a lo que se pedía popularmente. Yo creo que eso podría ser en este momento. Si ellos reconocen de que no hay capacidad y respuesta ante la inestabilidad de seguridad que hay, yo creo que las consecuencias pueden ser muy graves de colocar al país en una situación que no tenga capacidad. De acuerdo, esta pregunta es para ambos, pero a ver, ¿qué habría que trasladarle, qué habría que explicarle al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Digo, porque finalmente ellos obviamente que se alimentan de fuentes directas que ellos tienen acá en el país, ¿no? Pero también recogen informes de cada una de las instituciones como ustedes. Pero ¿qué es lo que habría que dejarle claro al Alto Comisionado de Derechos Humanos en esa visita? César, continúa. Ya, que hay una movilidad humana de nuestros países que está caminando, se está moviendo por presión de inseguridad, porque no encuentran en sus comunidades ni en sus cantones la protección suficiente para poder sobrevivir. Hay un elemento importante, y es de que la visita oficial del Alto Comisionado es un evento político importante, pero la oficina regional para Centroamérica que se encuentra en Panamá del Alto Comisionado de Derechos Humanos está en un monitoreo permanente en el caso de la región, y con la oficina regional
del Alto Comisionado fue que se organizó la visita oficial de la relatora de Naciones Unidas sobre desplazamientos forzados. El mensaje concreto que reforzaríamos en el caso nuestro para el Alto Comisionado es algo que ya la relatora mencionó en su informe preliminar a partir de su visita realizada en agosto, y es: el desplazamiento forzado generado por violencia debe de ser reconocido oficialmente, institucionalmente por el gobierno de El Salvador. Y nosotros agregamos de que la persistencia de no reconocer oficialmente este fenómeno constituye una violación a derechos humanos sobre las víctimas. Ahora, Celia, pero podría ser beneficioso incluso para el gobierno, pienso, que haya un reconocimiento explícito sobre este tema, sobre esta materia. Hemos sostenido que más que debilidad, hemos sostenido de que no debería de verse como un síntoma o reflejo de debilidad del gobierno de El Salvador negar que existe un problema serio de desplazamiento interno generado por violencia. Más bien sería un signo claro de que El Salvador está preocupado por los derechos humanos de las víctimas de violencia que se encuentran en condición de desplazamiento interno. Y recuerda, Celia, lo que hizo Honduras, ¿no? Honduras estableció hace un par de años una mesa encabezada por ACNUR, que no era oficial, pero ahí en esa mesa se analizaba todos estos elementos de refugio y se preguntaban por qué la población está pidiendo refugio, y empezaban a analizar todas las causas. Interesante, porque fue una actitud, una iniciativa del gobierno, aunque la presencia no era oficial de ACNUR ahí, pero formaba parte de una mesa y no tuvo consecuencias negativas. Al contrario, hubo aportes en la manera de cómo abordar este fenómeno. Sí, bueno, estaba esa pensando parte un poco, es importante, ¿sí? Solo decir de que en el caso de la Comisión Internacional Interinstitucional sobre Desplazamiento Forzado, es una buena lección en Honduras para El Salvador en dos sentidos. Una, de que no es por un decreto ejecutivo de un gobierno determinado que se conforma una comisión de esta complejidad, sino de que tiene que ser una normativa internacional, y en ese sentido es importante las iniciativas que se han presentado directamente por familias desplazadas internas. Se han presentado 5 recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, de la cual hay una resolución que ha sido respaldada por la relatora de Naciones Unidas sobre desplazamientos internos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta resolución, lo que estamos buscando es de que haya una normativa específica para víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno que emane desde la misma Asamblea Legislativa, en función de que esta comisión tenga un poder legislativo y no únicamente, como en el caso de Honduras, funcionando únicamente a partir de un decreto ejecutivo, que es una de sus principales debilidades. Y la segunda gran lección, con esto termino, de Honduras para con El Salvador en esta materia, es de que si se va a reconocer el fenómeno, deben de asignarse recursos desde el momento en que es creada una instancia interinstitucional similar a la de Honduras, porque si no, pasan casi 3 años, que es en el caso de la Comisión Interinstitucional de Honduras, de que no ha logrado operativizar la protección directa a las víctimas por falta de recursos. Más adelante veremos más en detalle quizás lo de TPS, ¿no? Cómo está evolucionando eso, pero hay una variable que me interesa que le exploremos a la luz del tema de la violencia y el desplazamiento, y es, las causales del TPS tienen que ver estrictamente con los terremotos de 2001, ¿no? Pero hay una situación ahora que tenemos crítica, que es con los desplazamientos y con la violencia. Entonces pregunto, ¿no será que acaso, digamos, si el Ejecutivo hace un reconocimiento de esto, eso puede servir también para que a nivel del Congreso, el Senado norteamericano diga, bueno, efectivamente tienen un problema serio y lo está reconociendo el Ejecutivo, entonces, para actuar, digo? O sea, puede ser incluso favorable. Estaba leyendo la iniciativa Aspira que se estaba mencionando al principio del programa, de que la posibilidad de beneficiarios del TPS hasta el mes de enero de poder aplicar a un estatus más permanente depende de que yo pueda demostrar de que hay riesgo inminente de regresar a El Salvador. Entonces, si reconocemos una situación grave de violencia que no implica reconocer que el gobierno de El Salvador no sea capaz de manejar el tema de violencia, o desconocer de que el gobierno de El Salvador no esté dando pasos importantes para poder enfrentar el tema de la violencia, sino que es necesario plantear de que la situación todavía no está a un nivel que permita a 190,000 salvadoreños retornar a El Salvador en condiciones seguras. El TPS se dio sobre el tema de los 2 terremotos en el 2001 en El Salvador. El punto clave es poder plantear
estas personas, hay condiciones que les permita retornar en El Salvador, no las hay por la condición de violencia. Bueno, lo que tenemos acá lo que tenemos como causales, no lo veremos después de la pausa comercial, pero causas de desplazamiento, que es lo que ustedes han investigado, ¿no? Amenazas 55%, homicidio familiar 22%, el intento de homicidio a una persona, a su persona o 18%, la extorsión 6%. Bueno, pero si uno sigue viendo las variables, todas tienen que ver con el tema de violencia en el país. O sea, prácticamente, no sé, 90-95% tiene que ver con eso, ¿no? Ese es el punto fundamental. Hay suficiente argumento para que dentro de las salidas, ya vamos a hablar sobre el TPS, ¿no? Sí, claro. Pero demostrar esto, demostrarle al juez, decirle, mira, me estás mandando al peligro, y aquí están las estadísticas, que ahí están los datos. Creo que aquí lo que va a valer más es la asesoría oportuna para cada uno de estas personas. Perfecto. Sí. Quedémonos en el punto. Hacemos una pausa comercial. Tendremos habilitados en adelante 2263-0023, 2264-9179 para que participen si lo desean con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Regresamos. Un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Está en nuestros estudios acá en la capital Celia Medrano, oficial del programa de programas de la Fundación Cristo Sal, también César Ríos, director ejecutivo de INSAMI. Hemos iniciado el programa conversando un poco sobre el tema que tiene que ver de la violencia, la violencia que genera desplazamientos y por lo tanto presiona aún más a las familias en nuestro país para que tomen decisiones de emigrar hacia Estados Unidos a pesar de toda la situación de violencia que pueden atravesar en el camino o de que exponen su misma vida, y que ya tenemos de harto conocimiento casos en los que han muerto muchos compatriotas en esa ruta. Celia, como para ir un poco cerrando sobre el tema entonces de la situación de violencia y luego entremos a TPS. A ver, entonces, en la reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos habrá que dejar clarísimo un poco toda esta situación, pero ¿en qué puede derivar esta visita? Un poco pueden haber expectativas hacia dónde, porque habitualmente hacen algunos informes, ¿no? de esas visitas. ¿Qué puede ocurrir? Lo que planteaba, el Alto Comisionado tiene el mandato de observar el cumplimiento de los estados a las normativas que se han comprometido a cumplir en materia de respeto y garantía de derechos humanos. Y el alcance del Alto Comisionado es muy alto. Vamos a estar hablando sobre feminicidios, sobre operaciones de seguridad que ya están derivando en violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, y por supuesto vamos a estar hablando de desplazamiento interno generado por violencia, detonante de migración forzada por violencia también. Este punto, el mensaje nuestro para el comisionado es de que debe de reconocerse el desplazamiento interno generado por violencia. El Salvador reconoce desplazamiento interno, pero en el marco de desplazamientos generados por cambio climático, por razones naturales, por guerra y por conflicto armado, pero no el tema de reconocer desplazamiento interno a causa de violencia generalizada, que es el término técnico adquirido, señalado en los principios rectores sobre desplazamientos internos. La violencia generalizada, a juicio nuestro, y lo hemos sostenido durante mucho tiempo, es un detonante de desplazamiento interno, y las estadísticas así lo demuestran. Y nos damos cuenta de que la población, estamos hablando de 194 hombres, 200 mujeres atendidas. Sí, a ver si nos ayudan en producción a mostrar un poco el gráfico en el full pantalla, para que podamos un poco analizar los datos que tenemos. Y un poco en el pastel, Celia, lo que tenemos a la izquierda, el número rojo, 394. Personas que han sido identificadas. De 83 casos. De 83 casos. De enero a septiembre, Cristo Sal ha atendido 83 casos de familias desplazadas por violencia. Eso constituye 394 personas. Equilibrado entre hombres y mujeres. Sin embargo, si vemos más cercana la estadística, nos damos cuenta de que la mayoría de hombres son menores de 16 años, 17 años, hasta niños y niñas. Entonces, estamos hablando de que la mayoría son madres, hermanas, tías, abuelos, con niños pequeños y adolescentes y jóvenes. Hay un número de desplazado interno que también es el que migra forzadamente de manera irregular.
que son jóvenes, niños, adolescentes, entre 16 años aproximadamente, 15, 16 años hasta 25 años, hombres que son en su mayoría los que se encuentran en desplazamiento interno por violencia, son los más discriminados, los más estigmatizados por su edad, y que además son los que deciden, después de no encontrar opciones ni soluciones a su situación de salvaguardar, de la necesidad de salvaguardarse en su vida y en su integridad, son los que deciden migrar, son los mayoritariamente deportados también en el rango de esas edades. Ojo, estamos hablando de los jóvenes nuestros, de los jóvenes salvadoreños. Eso es un punto, y la mayoría, lo que estaba citando William, es precisamente de que la mayoría por amenazas, pero ojo, cuando se detallan las estadísticas, son amenazas que están relacionadas con homicidio de un familiar, intento de homicidio, o sea, la amenaza ya se concreta, el grupo familiar ya sufrió una concreción concreta en uno de sus miembros de la amenaza, por lo tanto huye por la amenaza, pero porque ya uno de sus miembros ha sido agredido, ha sido asesinado, o ha sido golpeado, o ha sido perseguido. Ya la familia percibió en carne propia la situación que le permite hacer tangible de que la amenaza no es un hecho del cual pueda minimizar, y es cuando se detona el desplazamiento interno. César, porque me interesa un poco que desarrollemos más a profundidad todavía el tema de las variables que se pueden considerar en Estados Unidos a la hora que haya alguna decisión que pueda beneficiar o amparar ya de manera permanente a los compatriotas, a los 190,000 compatriotas que ya no serían protegidos por TPS, digamos, porque lo de TPS, no sé si estoy equivocado, pero uno tiene la impresión de que esto es inminente, ¿no? Que van a suspender TPS. Para comenzar, quizás aclaremos esa pregunta. El primer mensaje que yo creo que es oportuno por todo lo que hemos estado viviendo esta semana, por una opinión también del que se generó el sábado con el presidente y todo, que hablar de fin de TPS, esto no implica una deportación masiva. Ya, esto es para tranquilidad de las familias aquí, que piensan que ya van a tener a todos sus hijos aquí deportados o para los mismos migrantes. ¿Pero no podría haber un incremento de deportaciones o no? Habría que hacer un análisis, y el incremento de deportaciones va a depender de la manera como abordemos nosotros el tema. Porque mira, tenemos, por ejemplo, lo que dice el presidente de la República: vamos a dar incentivos fiscales para los que vengan deportados, empresarios. Y entonces nosotros revisamos TPS y la población beneficiaria del TPS, que es empresaria, ¿ya?, que ha pagado impuestos, tiene familias, tiene hijos, está casado y ha generado empleo, tiene suficientes argumentos para demostrar que ha sido una persona respetuosa de la ley más de 10 años, y eso le da una salida administrativa para él. O sea, la mayoría de los del TPS que han demostrado una disciplina y un respeto a las leyes y que han estado más de 10 años, tienen la opción en este momento para optar a otras salidas, para estabilizar su situación, residencia en Estados Unidos. El tema es de que no cuentan, y se repite otra vez, con los temores o las confianzas que han ido pasando uno con otro y no han querido tener esa iniciativa, pero yo creo que ahora lo que más va a valer es esa oportuna asesoría migratoria que les podemos brindar. Ahora, en esto tenemos como dos escenarios, ¿no? El escenario de cómo se puedan desarrollar los cabildeos, los lobbies en Estados Unidos, y lo otro tiene que ver de cómo el país puede estar acá dando pasos para prepararse. Sí, y estamos viendo todos los días iniciativas. Mira la iniciativa que ha salido en combinación de demócratas y republicanos, defendiendo los derechos de esta población. Pero en el fondo, acordémonos que estamos hablando con un presidente que es muy inteligente y que su mentalidad es empresarial. Entonces, si hacemos un recorrido de la campaña presidencial y después de su política a implementar, nos damos cuenta cuando él repite y repite que donde vincula la migración con el terrorismo, y donde señala muy puntualmente que a quienes va a limpiar Estados Unidos son las personas con antecedentes penales, los que no han respetado las leyes. Entonces, si le tomamos la palabra a este ofrecimiento de Donald Trump, nos damos cuenta que hay una contradicción cuando empieza a amenazar a los del TPS, ¿ya?, que los cuales son los que más han respetado las leyes y que más han contribuido a la economía. Entonces, si hacemos ese reconocimiento
y después vamos y revisamos el tenor del comunicado oficial cuando se cancela Nicaragua y se le da la prórroga a Honduras, dice a Nicaragua, le damos 12 meses para finalizar este permiso temporal y para que ustedes se encuentren otras alternativas para garantizar su residencia en Estados Unidos. Te lo dice, o sea, no te está diciendo, tiene 12 meses para que sean deportados radicalmente. Exacto. Entonces yo creo que esto es importante darlo a conocer porque estamos viendo opiniones todos los días de que van a venir 500,000 deportados de una vez y no. Bueno, antes de darle la palabra a Celia, recordarle a nuestros televidentes que tenemos habilitados 2 números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179. Están apareciendo en pantalla para que tomen nota y puedan participar con el comentario o la pregunta. Bueno, ya seguimos el hilo de la conversación, pero quería introducir este elemento de esta publicación que hace el periódico electrónico El Faro esta semana, justamente el día de ayer, pero es una publicación más bien de ahora, porque dice, la foto es del lunes 13 de noviembre, pero la publicación es justamente de ahora. Dice, la Mara Salvatrucha derrota a Trump en Long Island. Y leo el primer párrafo, por ejemplo, esto es más extenso desde luego. Dice, 9 brutales asesinatos de jóvenes de origen latinoamericano en Long Island, Nueva York, pusieron un montón de pueblitos de migrantes en el radar mundial. Todos culpan a la Mara Salvatrucha. El presidente Donald Trump utilizó esos homicidios para apuntalar su agenda anti-inmigrante. Mientras en esos pueblitos y lejos del escándalo mediático, la MS-13 sigue reclutando a jóvenes desamparados, se alimenta no muy lejos de la Estatua de la Libertad de niños y adolescentes solitarios, y continúa, ¿no? Pero bueno, queríamos colocar en perspectiva este tema. Complementando el planteamiento de César, hay 2 elementos que me gustaría analizar, contribuir al análisis. Uno de ellos es que entiende la legislación estadounidense, la normativa estadounidense con alguien con antecedentes criminales y antecedentes penales. Antecedentes criminales no es exactamente como lo plantea nuestra legislación penal, alguien que ha sido tomada durante 3 veces consecutivas, saltándose un semáforo en rojo en estado de ebriedad, por ejemplo, ya entra en la categoría de un criminal en la normativa estadounidense. Igual, la normativa plantea que el permanecer de manera irregular, haber cruzado irregularmente la frontera, también entra en una categoría criminal. Entonces, cuando se habla de que estarán excluidos aquellos que no entran en una categoría criminal, hay que verlo desde la normativa estadounidense, que al pasarse un semáforo en rojo, una infracción de tránsito acumulada, ya entra una persona en una categoría. Lo mismo nos pasa con las personas que son deportadas desde Estados Unidos, vienen con la categoría criminales y probablemente no son la mayoría, sino que entran en esa categoría, pero porque migraron irregularmente y porque fueron atrapadas en una tercera ocasión con infracciones de tránsito de esa naturaleza. Llegan a cargar con ese estigma al país. Y vienen con ese estigma al país. Sin embargo, planteándolo en el contexto del TPS, hay una cantidad significativa de tepecianos, lo llamaré de esa manera, que el TPS les congeló órdenes migratorias de jueces migratorias para la inmediata deportación. Incluso en las categorías de los carnets de TPS, estas personas, muchas de ellas ni siquiera se han dado cuenta o no se habían dado cuenta que su número de carnet cambió durante los procesos de renovación. Y cambió porque empezaron a clasificar aparte, desde hace alrededor de 5 años, a aquellos que tenían congeladas resoluciones, órdenes migratorias de tribunal competente para una deportación. Esos son los más vulnerables. No sé si coincidimos con César, pero esos son los más vulnerables. Antes de darle la palabra a César, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes, la recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos al aire, díganos. Buenas tardes. Sí, bájele volumen al televisor para que evitemos la retroalimentación y solo quédese con el auricular. Le estamos escuchando, estamos al aire. Sí, ok. Díganos. Buenas tardes. Le decía que yo tengo un hijo allá en Estados Unidos. Sí. Y él fue deportado.
y entonces le dieron una deportación voluntaria, le dieron. Ujú. Y entonces él se vino, pero seguí se volvió a ir. Y así que ahorita él está allá, pero para él yo me imagino de que no hay, pues sí, no hay una oportunidad de que él pueda aplicar para el TPS, lo que me dice. Sí, bueno, perfecto. Le agradecemos la participación. Está pidiendo alguna recomendación en torno al caso, ¿no? ¿Qué puede pasar? Para el TPS se dio en un momento determinado y lo que hay es, lo que ha habido son renovaciones del TPS, del último TPS dado desde el 2001. Alguien que migre el año pasado o este año nuevamente no aplicaría a un TPS. Es una respuesta a la televidente, pero también hay que plantear el tema de la deportación voluntaria. Habría que ver qué tan documentado está el caso. César ha dicho algo importante, caso por caso, no hay dos casos iguales, y cada uno requiere una asesoría migratoria distinta. Sin embargo, es interesante de que si la persona lograse fundamentar que cuando se dio la deportación, entre comillas, voluntaria, no hubo oportunidad de poder plantear una situación de no retorno, por ejemplo, por condiciones de violencia en el país, eso podría ayudar. Pero como ya hemos insistido ambos, César y yo acá, caso por caso, es muy difícil generalizar en una orientación migratoria, porque no hay dos casos iguales. Y ya se tienen dibujados diferentes alternativas que puedes tener. En este momento hay, por ejemplo, te dicen, si tienes hijos menores de 21 años, nacidos allá, casados con una norteamericana o un norteamericano, has pagado impuestos durante todo este tiempo y no tienes ningún récord, por muy mínimo que sea, entonces tú estás a un paso para iniciar tu proceso de estabilizarse allá. Pero me decía el abogado, por ejemplo, el fin de semana, que alguien que tenía una clasificación como esa, que le cambió el número que tú dices, porque había cometido un delito menos, y ya estaba con una orden de deportación. Le decía el abogado, mira, tú tienes todo a tu favor porque has vivido más de 10 años aquí. Y este delito que ya has estado en condiciones y lo has pagado, tú podemos iniciar un proceso para transformar tu permiso. Pero defender tu orden de deportación formando parte de TPS no podemos. Tenés que renunciar al TPS para poder seguir este caso. Y cuando le dijo el abogado eso al compatriota, se dio la vuelta y se fue y no regresó más. Sí. Entonces tenía temor. Entonces, ¿cómo podemos superar esos temores y la falta de conocimiento de las leyes a aplicar en una asesoría? Y aquí es donde insistimos. La Asamblea Legislativa le acaba de dar un presupuesto a Cancillería para que lo aplique. De acuerdo. Hablamos un poco entonces también ya de las gestiones locales, un poco qué es lo que localmente se puede hacer, las condiciones que se tienen, bueno, ustedes en Insami tienen algunos programas en desarrollo, ¿no? Para recibir a la gente que está llegando. Correcto. Lo platicamos después. Vamos a ir a una pequeña pausa. Tendremos habilitados siempre los dos números de teléfono si desean participar. 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Que siga con nosotros, dos números están habilitados por si ustedes desean participar. Conversamos sobre el tema de lo que provoca la violencia en nuestro país, en el desplazamiento de las familias y la presión que hay también sobre la situación económica para que los compatriotas, los salvadoreños, se migren hacia Estados Unidos. Ahora estamos hablando un poco sobre TPS, pero les ha planteado la interrogante a César en el segmento pasado, también a Celia, sobre qué se puede hacer internamente entonces, cómo prepararse ante una eventual, obviamente decía César, esto no hay que meter pánico, ¿no? Que no van a venir los 190,000 deportados, ni mucho menos, pero sí gradualmente puede haber un cambio, ¿no? Y mostrábamos lo que el periódico electrónico El Faro está mostrando de cómo la situación de violencia se ha de alguna manera enquistado en Long Island, en algunos sectores de Long Island, y eso pues obviamente me imagino que dará más para que la política antiinmigrante, sobre todo que impulsa Donald Trump,
se profundice no necesariamente por el tema TPS, sino por los Correcto. otros motivos. Pero bueno, César. Sí, entonces, ¿qué podríamos tener? Yo creo que el abordaje del tema de la deportación, ya tenemos que ir sacando lecciones de lo que nos ha dejado las dos administraciones del presidente Obama, que es donde tuvimos la mayor histórica deportación en nuestro país. Sí. Y entonces algo tenemos que haber aprendido. Y en primer lugar, una de las primeras lecciones, nosotros las enfocamos en que tiene que darle un abordaje de integralidad. Hay que ser integral en todo lo que traen cargando estas personas. Estamos hablando de personas y todo lo que viene. Tú sabes qué es las quejas y los lamentos que estamos recibiendo nosotros diariamente con los deportados que vienen de Estados Unidos y que han vivido allá mucho tiempo, como TPS, como otros que han vivido más de 10 años. Dicen, desde mi deportación, mamá o papá, mis hijos, ya su rendimiento escolar ya no es el mismo. Se están metiendo en drogas y se están metiendo en grupos que no son los mejores que puedan tener. O sea, ¿quién atiende a los hijos dejados en Estados Unidos después de la deportación? Y claro, son salvadoreños. Y son salvadoreños. Es un tema que nadie le está poniendo atención y es un problema de país, es una generación de salvadoreños. Y entonces esto requiere una atención psicosocial, tanto para el deportado que está aquí como la familia que ha dejado allá. Hay que darle atención. Con Muisami estamos trabajando este tema, estamos firmando un convenio con una iglesia presbiteriana allá y que puede llegarles a tocar la puerta a la familia y pregúntale ¿y cómo se siente después de la partida de su mamá o de su papá? O sea, dar seguimiento a los casos. Dar seguimiento, claro. Y esto no se ve una muestra de poderlo implementar. El tema de los créditos. Ya, el tema no es solo darle $1,000 o $1,200, hay que saber de qué estamos hablando, porque de repente vamos a repetir los programas que se han hecho, que te dan $1,500 y te empiezan a exigir que con $1,500 puedes llevar una empresa a estabilizarle y a exigirte niveles de rentabilidad grandes, tampoco, ¿no? $1,500 es para un pequeño inducción de lo que pueda haber ahí. Y necesitan créditos para comprar herramientas, créditos para empresariales y sobre todo créditos de vivienda, porque vienen que no tienen para allá. Y un tema muy delicado, y es el tema de salud. En INSAMI hemos establecido una clínica que es la única clínica que hay en El Salvador para atender a deportados exclusivamente. Y tú sabes que nos estamos encontrando con cosas que no esperábamos. El tema de salvadoreños que han tenido tratamientos médicos en Estados Unidos y que cuando vienen aquí no logran insertarse al sistema de salud, con medicamentos y con enfermedades que han sido tratadas allá. Entonces, ¿cómo hacemos para abrir el sistema de salud para que ellos lleguen, ¿no? Y entonces, ahí necesita control, necesitan un seguimiento, porque estamos hablando de una población significativa que estuvo en Estados Unidos sin sus documentos en regla. Y como no tenían sus documentos legales, no podían accesar al sistema de salud de Estados Unidos. Y ahora que llegan a la clínica y empiezan a hacer los exámenes, el doctor empieza a darse cuenta que tienen enfermedades que ni sabían que las tenían. Ya, porque allá se dedicaban solo a trabajar. Sí. Entonces, un programa nacional de atención a la población deportada debe considerar varios aspectos, debe ser integral. El tema de la certificación de competencias. Viene un experto cocinero salvadoreño que por 15 años, siendo experto en comida italiana, llega a un hotel y lo primero que le digan es, ¿y tienes algo para demostrar que tú eres experto en eso? Y no tiene, porque su salida fue violenta de allá. Aunque tenga las habilidades. Aunque tenga las habilidades. Entonces, sí. Pero dice, yo no puedo contratarte porque el hotel no me permite contratar a alguien que no esté certificado. Claro. Y entonces, si quieres entrar aquí, pues empieza como todos lavando platos. Y esa es la respuesta que les damos. Entonces, como INSAMI, nosotros finalizamos este año con un aporte muy grande en el sentido de desarrollar alianzas con la empresa privada. Logramos por primera vez establecer una alianza con la Cámara de la Construcción, donde ellos se dieron cuenta de la calidad de mano de obra que traen los deportados y unimos energía y se inició un programa. Sí.
Yo creo que esto puede ser elementos importantes para tomar en cuenta en cualquier programa nacional o política pública. A eso quería llegar, Celia, porque al final en esto es cómo se aterriza, porque bueno, estos son programas específicos, ¿no? Ustedes como ONG, como fundaciones tienen sus propias iniciativas, pero cómo tratar de unificar criterios alrededor de esto para establecer una política nacional, que sería como lo interesante, ¿no? La ley de atención a migrantes contempla un fondo. Este fondo ha sido un tema muy difícil con respecto a quién lo pone, si es un fondo que debe de ser garantizado por el gobierno, por las instancias estatales, e incluso se ha hablado en algunos espacios si por los mismos salvadoreños en el exterior. Entonces, frente al tema, volvemos a revisar si el tema de población salvadoreña repatriada es un tema de prioridad en la política pública, y esa prioridad se mira en la existencia de programas, en la existencia de iniciativas concretas que de manera integral puedan dar respuesta a la dimensión del fenómeno y a la particularidad de la problemática. Allí es donde tendríamos que revisarlo. La ley existe un fondo tanto para reinserción de repatriados salvadoreños al país como para la repatriación de salvadoreños, de cuerpos de salvadoreños que han fallecido. No está caminando, no está avanzando, hay una serie de visiones poco integrales de la situación, que es lo que César está planteando, y no estamos queriendo reconocerlo. Hilvanando esto con el tema de TPS, es importante plantear que si bien es difícil esperar que 190,000 salvadoreños sean deportados de manera inmediata, esto no significa de que El Salvador como gobierno no se esté preparando adecuadamente para recibir a estos compatriotas. Puede haber un mensaje de que TPS se ha acabado para salvadoreños. Es una realidad que puede darse, no es subjetivo plantearlo, y ha habido una posición durante todos estos años de simplemente esperar que el TPS sea renovado. Ahora que es una realidad tangible de que el TPS realmente puede no ser renovado para este nuevo periodo o sea renovado para un último periodo más, estamos revisando una situación que era previsible desde hace muchos años, y es de que un día no iba a haber renovación del TPS. Bueno, el TPS es el programa temporal, ¿no? O sea, lo dice, la ley lo plantea, y la ley es dura. La ley plantea de que alguien que esté bajo TPS no puede aplicar a otro tipo de programas, tiene que renunciar al estatus de TPS para poder aspirar a otro tipo de estatus por otras vías, y ese lapso lo puede, en algunos casos, deja en mayor vulnerabilidad a las personas que toman esa decisión. Que se podría aspirar, por ejemplo, Celia, a que haya por lo menos unos 6 meses más de prórroga, así como se le ha dado a Honduras, y decir, bueno, este periodo puede ser un periodo de gracia al que hay que meterle mucho el diente para poder sacar una ley como lo que se está planteando con la ley, este anteproyecto de ley Aspire, de lo que ya hablábamos. El punto es... Digo, como para traslaparlo y de tal manera que la incertidumbre no termine agobiando, pues, sino que sea bastante paralelo al momento de que expire. Entonces, definitivamente, el TPS ya se cuente con otra normativa. Estamos hablando de noviembre, lo que falta, diciembre y enero, de que será anunciada la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos, que yo, sin caer en pesimismos, no la veo diferente a lo ya dicho para Nicaragua y para Honduras. Entonces, partiendo de realidades, a partir de antecedentes, sumando a Haití también, con respecto a las resoluciones anteriores que el gobierno de Estados Unidos ha tomado, sí veo con claridad de que difícilmente vamos a tener TPS durante un periodo largo más, como ha sido casi 20 años de renovaciones. Partiendo de esto, también es importante plantear de que no ha sido visto dentro de la concreción de la política pública, y porque hay ley, porque hay una legislación específica sobre este tema, no está concretada en poder trabajar de manera integral la reinserción de salvadoreños. Desde un punto importante que tú has mencionado, William, la no estigmatización, no es cierto, nuestros compatriotas son altamente estigmatizados cuando son retornados, deportados, y también desde el punto de la especificidad de cada caso, que hace que la persona deportada no sea viable plantear
generalidades con respecto a su situación, sino de que haya capacidades instaladas, institucionales, de poder recibir a ese compatriota en toda la complejidad, pero también en toda la riqueza que representa la experiencia que ha recogido. No hay concreción, no hay aterrizaje de política pública con respecto a este tema, y mientras persista la idea de que es mejor que los salvadoreños estén afuera y no de regreso a su país, porque al final de cuentas, sin que eso esté escrito en ninguna parte, es lo que perciben nuestros compatriotas, tanto los que permanecen afuera como los que recientemente han sido repatriados, difícilmente vamos a poder avanzar en ese sentido. Y lo delicado es que finalmente la gente se seguirá yendo a pesar de muchas barreras, dificultades, ¿no? Claro, ya lo analizamos en la primera parte del programa. O sea, se van porque no quieren ir, porque quieren irse, se van porque ahí tienen una presión social enorme, y eso está provocando la salida. Pero tenemos, mira, interesante lo que tenemos en la agenda. Y más interesante va a resultar ahora de que vamos a entrar en un periodo electoral. Y entonces, y aquí va a tocar el tema migratorio, va a ser uno de los elementos más grandes y más importantes en las agendas de los partidos políticos. Pero todos los precandidatos o aspirantes están viajando a Estados Unidos ya, ¿no? Y al final uno dice, bueno, pero al final, ¿cuál es el compromiso que se asume realmente? O sea, de verdad. Y a eso, mira, el voto, o sea. Mira, William, y a eso es lo que yo le veo lo más delicado del asunto, porque lo que yo acabo de decir públicamente en un lugar que dice, una de las cosas positivas y mejores de la administración de Donald Trump ha sido provocar nuevamente los niveles de organización de la población migrante en Estados Unidos, que las ha provocado, se han unido otra vez, han elaborado agendas a tal punto que El Salvador es uno de los países que se está viendo impactado por el nivel de participación política de la población migrante en Estados Unidos. Está casi marcando una dinámica cotidiana de su opinión, y entonces y la elaboración de plataformas de los partidos políticos tiene que ser muy seria y muy delicada, porque si no van a tener una respuesta grande de una población considerable en Estados Unidos que pueda. Yo agregaría a lo que está planteando César también el tema de no pretender sacar raja política del drama de los salvadoreños que se encuentran en el exterior en situaciones como la no posible renovación del TPS. No es un tema de que El Salvador esté alineado desde un punto geopolítico con Venezuela. Haití no lo estaba, Honduras no lo estaba, y sin embargo ha tenido resoluciones duras en relación al TPS por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces creo que es importante señalar esto en el sentido de que en el calor de una campaña electoral seguir insistiendo de que por una posición política determinada del gobierno de El Salvador, el gobierno de Estados Unidos está castigando esa posición política, es manejar inadecuadamente el tema, y a la larga no va a traer recaudo partidario en favor de ningún partido político que sostenga un argumento que se cae por sí mismo. Aquí el gran tema es, la gran pregunta es qué hacer, o sea, ya sea en Estados Unidos con gestiones y lo que se puede hacer localmente, ¿no? Caso por caso, y los salvadoreños que puedan fundamentar con la debida asistencia migratoria especializada de que su retorno a El Salvador los pone en riesgo, es fundamental que trabajen en esa línea, porque desde principios de no retorno, así se llama en derecho internacional, el no refoulement, puede demostrarse esa situación, y al menos puede generar procesos en donde se ventile, se analicen los casos. Y no solamente por el tema de solicitud de refugio o de atender un programa de protección internacional en Estados Unidos. El hecho de que haya más de 300 mujeres asesinadas en lo que va del año demuestra también un tema de género en la realidad de feminicidios en El Salvador, que también una mujer podría sostener, repito, con la debida asistencia migratoria especializada, de que el país no está hoy por hoy en condiciones de poder garantizar seguridad a la vida y a la integridad de las mujeres en El Salvador. Mira, y no descartemos, William, de que mira lo que vimos con Haití, cuando les amenazan cortar el TPS, dos vías que tomaron dentro de otras. Primero, que no querían regresar a Haití, se resisten a regresar a Haití, y empezaron a solicitar refugio en Canadá.
y Canadá le cierra la frontera y dice, nosotros no estamos en condiciones de dar refugio. Y a los que y a los que estaban ahí los colocaron hasta en un estadio en Canadá. Y esto puede repetirse cuando Honduras y El Salvador les digan no, y no tienen la orientación de vida, digo, algo tienen que hacer, pero la última opción es regresar al país. Se nos agotó el tiempo, se nos ha ido. Gracias, Celia, por estar con nosotros. Muchas gracias, William. Gracias, César. Muy bien, con mucho gusto, William. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.